A lo largo de la historia, la inteligencia ha sido una de las cualidades más admiradas y codiciadas. Pero, ¿qué significa realmente ser inteligente? ¿Es una cuestión de memoria prodigiosa, de razonamiento lógico, de creatividad o de algo más? En 1937, un joven de 11 años conocido como L fue llevado ante especialistas. No tenía problemas de salud aparentes, pero su mente era un enigma. Si se le decía una fecha cualquiera entre 1880 y 1950, podía responder de inmediato qué día de la semana había sido. Sumaba 10 o 12 números de 2 cifras con una velocidad asombrosa. Deletreaba palabras al derecho y al revés sin esfuerzo, y tocaba de oído piezas complejas como El Largo de Dvorak. También podía cantar completos el aria del Credo y el dúo S'il pel ciel de la ópera Otello de Verdi. Sin embargo, en la escuela apenas avanzaba, su vocabulario era limitado, no comprendía ideas abstractas por más palabras deletreadas a la perfección, y fallaba en razonamientos lógicos básicos. ¿Era él un genio o una mente atrapada en un laberinto de habilidades desconectadas? Este caso abrió un viejo debate: ¿qué es realmente la inteligencia? Y lo más importante, ¿se puede medir? Fue a comienzos del siglo XX donde el psicólogo francés Alfred Binet se propuso encontrar una manera de identificar a los niños que necesitaban ayuda educativa. En 1905, junto con Theodore Simon, diseñó la primera prueba de inteligencia. Su test no se basaba en conocimientos académicos, sino en la capacidad de resolver problemas prácticos y pensar con lógica. Así nació el concepto de edad mental, una idea revolucionaria para la época. Si un niño de 10 años resolvía problemas como lo haría un niño de 8, su edad mental era menor que su edad cronológica, lo que indicaba una posible dificultad de aprendizaje. Pero este método tenía un problema: no consideraba la maduración natural del cerebro. Para corregir esto, el psicólogo alemán William Stern propuso una fórmula matemática: dividir la edad mental entre la edad cronológica y multiplicarla por 100. Así nació el famoso cociente intelectual, llamado en inglés IQ, un número que, supuestamente, podía definir la inteligencia de una persona. Con la adopción de su test en otros países, especialmente en Estados Unidos, la concepción de la inteligencia comenzó a cambiar. Lewis Terman, otro psicólogo pero de la Universidad de Stanford, adaptó y amplió la prueba, dando origen al famoso Stanford-Binet. A diferencia de Binet, Terman veía el cociente intelectual como una medida estable e innata, un reflejo puro de la capacidad cognitiva de una persona. Esta perspectiva, aunque influyente, condujo a usos problemáticos. Las pruebas de inteligencia fueron utilizadas para justificar políticas eugenésicas, restringir la inmigración y segmentar a la población en niveles de supuesta capacidad intelectual. Durante décadas, el IQ fue la medida de la inteligencia. Sin embargo, conforme avanzaron los estudios, se hizo evidente que esta prueba tenía muchas limitaciones. No medía la creatividad, la intuición, la capacidad de adaptación, ni la inteligencia emocional. En este mundo, por ejemplo, ha habido grandes innovadores: Nikola Tesla, Richard Feynman o Steve Jobs. Ellos no solo eran lógicos, sino también visionarios, capaces de conectar ideas de formas inesperadas. Sin embargo, fue en la década de 1980 donde la noción de la inteligencia se diversificó. Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples, argumentando que el intelecto no podía reducirse a un solo número. Según su modelo, existían diferentes formas de inteligencia, como lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal o naturalista. Esto sacudió la idea tradicional del cociente intelectual,
al demostrar que habilidades como la creatividad, la empatía o la destreza física también eran formas válidas de inteligencia, aunque no necesariamente cuantificables en un test. Además, existen personas con un IQ promedio que han cambiado el mundo gracias a su creatividad. Albert Einstein, cuyo IQ se estima entre 160 y 180, no destacaba en la escuela. Era un pensador divergente, alguien que veía el mundo de una manera que los demás no podían imaginar. Su capacidad de conectar ideas de diferentes campos fue el impulso que lo llevó a desarrollar la teoría de la relatividad. De aquí en adelante, la idea de inteligencia ha ido tomando un rumbo muy extraordinario. En 1996, un evento desafió la noción misma de este concepto. En una sala llena de grandes maestros del ajedrez y con la mirada del mundo sobre el gran campeón, Garry Kasparov, el ogro de Bakú, se sentó frente a un oponente sin rostro, una máquina, Deep Blue, la supercomputadora de IBM. No tenía intuición ni creatividad, pero poseía una capacidad sin precedentes para calcular millones de jugadas por segundo. Durante el primer encuentro, Kasparov logró imponerse, demostrando que la mente humana aún podía más que el frío cálculo. Pero la revancha llegaría un año después. En 1997, Deep Blue venció a Kasparov en una histórica partida, marcando un punto de inflexión para la inteligencia humana. Aunque el triunfo de la máquina se debió en gran parte a la fuerza bruta computacional y a su capacidad de cálculo, el evento generó una pregunta inquietante. ¿Podría una máquina desarrollar inteligencia genuina más allá de la simple imitación de patrones? Sorprendente pensar que, en un par de décadas, en nuestros días, la inteligencia artificial avanzó desde sistemas que seguían reglas predefinidas hasta redes neuronales capaces de aprender patrones complejos. Modelos modernos pueden escribir ensayos, crear imágenes, componer música e incluso participar en debates. ¿Es esto inteligencia real o una simulación avanzada del pensamiento humano? La inteligencia ha sido nuestra mayor herramienta y nuestra peor trampa. La hemos definido, medido y clasificado, pero en el proceso hemos olvidado su verdadero propósito: adaptarse, evolucionar y trascender, o como la solía relacionar Alfred Binet, tener juicio. Durante siglos confundimos la inteligencia con la repetición, con la memoria, con la obediencia a patrones establecidos. Nos convencimos de que un número podía capturar la vastedad del pensamiento humano. Ahora nos enfrentamos a un dilema sin precedentes. Creamos máquinas que nos superan en cálculo, en estrategia, en la absorción de información. Las alimentamos con datos, con nuestras palabras, con nuestros miedos. Y sin embargo, seguimos sin responder la pregunta esencial: ¿qué significa ser inteligente? Porque si la inteligencia es solo resolver problemas, entonces ya hemos sido superados. Pero si la inteligencia es comprender, cuestionar y redefinir creativamente las reglas del juego, aún tenemos una oportunidad. El peligro no está en que las máquinas piensen más rápido, sino en que nosotros, en algún punto, dejemos de hacerlo.